Bienvenidos nuevamente, amigos televidentes, a otro segmento de su programa Viva Mejor. Hoy nuestro programa se viste de gala teniendo nuevamente en nuestra sala a la doctora Elsa Royani. Hola, ¿cómo estás? Encantada yo de estar aquí. Doctora Elsa, siempre es un placer tenerla con nosotros. Para los que no lo saben, ella es cirujana cardiovascular o vascular, ¿no? Y ella se especializa en las arterias y las venas de nuestro cuerpo. Ya vamos a ver un poquito con más detalle eso. Siempre empezamos la sección preguntando o aclarando qué es un cirujano vascular para después entrar en los temas que estamos tratando, ¿no? Y es lo primero que quiero que aclaremos, ¿no? ¿Qué tipo de enfermedades trata un cirujano vascular y por qué es importante ir a consulta de cirugía vascular? Porque parece... Aunque no, bueno, evidentemente tú conocerás, pero no es algo que la comunidad maneje como de primera mano. Claro. Aunque cada vez yo opino que es menos de referencia médica y es más de consulta general. Porque yo creo que todos tenemos que pasar a partir de una cierta edad, ya nos aclarará, por una consulta de cirugía vascular porque es bien importante. Claro que sí. Sabes que la cirugía vascular es la que se encarga de todos los vasos, de todo el sistema circulatorio del cuerpo. Nosotros tratamos las piernas, los brazos, las carótidas, que son las arterias que van hacia el cerebro, la aorta, que es la principal arteria que sale desde el corazón y va a llevar la sangre a todo el cuerpo, las venas. Entonces, claro, es un sistema muy completo, por lo cual siempre en algún momento de la vida tú tienes que pasar por el cirujano vascular. Además de que nosotros tratamos la insuficiencia venosa, las varices, y un gran porcentaje de la población, se dice que hasta un 80% de la población mundial tiene algún tipo de enfermedad venosa, con lo cual tenemos muchos pacientes referidos. También los pacientes diabéticos tienen siempre que ser evaluados por un cirujano vascular, por supuesto, porque a los diabéticos se les afectan mucho los vasos, los pequeños vasos. Entonces, claro, es una consulta que amerita. Y es sí, bastante obligatoria. Esta pregunta te va a parecer muy básica, pero te la tengo que hacer. ¿Cuál es la diferencia entre un vascular y un cardiólogo? Los cardiólogos son médicos clínicos. Los cardiólogos tratan el corazón y todo lo que depende de ello. Los cardiólogos no operan. Nosotros somos cirujanos, pero nosotros tampoco operamos corazón. El corazón lo operan los cirujanos cardíacos. Exacto. Toda especialidad clínica tiene una especialidad quirúrgica. Por ejemplo, están los nefrólogos que tratan el riñón, los urólogos que lo operan. Pues igual está el corazón que lo tratan los cardiólogos y cuando hay que operarlo lo tratan los cirujanos cardíacos. Nosotros los vasculares tenemos una especialidad mixta, porque realmente se llama angiología y cirugía vascular. Que angiología es el estudio y tratamiento de los vasos sanguíneos, que es la parte que no se opera, como por ejemplo las vasculitis y muchas otras enfermedades. Exacto, o sea que no todo... el que va a consulta de cirugía vascular es que se va a operar. De hecho, cada vez menos gente, como vamos a ver ahorita, ¿no? Y entonces, las edades más frecuentes para plantearse, ¿verdad? Por ejemplo, yo a los tantos años, aparte de mi médico general o familiar y mi oftalmólogo, voy a ir a cirugía vascular para... Mira, realmente somos una especialidad de referencia. O sea, generalmente te tiene que ver tu médico de cabecera y referirte al vascular, porque la enfermedad es muy variable. Se puede presentar desde gente muy joven. Nosotros tenemos niños con malformaciones de los vasos sanguíneos que nacen con ellas. Tenemos gente muy joven, de a lo mejor 18, 19 años, que ya tienen venas varicosas. ¿Por qué? Porque tienen una herencia. Y tenemos pacientes muy mayores de 90 años porque son pacientes que ya se le van deteriorando los vasos sanguíneos. Y tenemos edades intermedias que los pacientes diabéticos, hipertensos, siempre terminan también teniendo un tema vascular. Entonces siempre es importante ir a tu médico de cabecera y que el médico de cabecera te haga una buena evaluación y te derive al cirujano vascular. Excelente. O sea, entonces, ¿qué estudios se pueden, o sea, se utilizan normalmente en cirugía vascular? Porque uno normalmente refiere para que se hagan estudios especiales. Exacto. Ajá. Generalmente los Dopplers, las sonografías Doppler son los estudios que son menos invasivos, porque son como una sonografía.
y te pueden dar muchísimos datos, tanto datos arteriales como datos venosos, sobre todo en miembros inferiores, sobre todo en carótidas. Luego ya hay estudios más especializados que ya los mandamos a hacer nosotros, que son tomografías con contraste o arteriografías que ya son cateterismo, pero eso generalmente es cuando ya el paciente va al vascular y el vascular sospecha de algo más profundo. Claro. Y entonces ya lo indicamos. Pero generalmente el paciente siempre te llega con un Doppler arterial o venoso, dependiendo de la enfermedad que se esté sospechando. Generalmente te lo mandan mixto, aunque no siempre es necesario, pero generalmente te lo mandan mixto. Ahora, nosotros casi todos los vasculares de aquí de la Sociedad Dominicana de Cirugía Vascular y Endovascular estamos formados en Doppler y casi todos hacemos nosotros mismos nuestros propios Dopplers, porque también ahí hay a veces un poquito de diferencias de criterios. A lo mejor te llegan Dopplers que dicen que tienen muchas cosas y el paciente a lo mejor no tiene tantas. Entonces nosotros siempre a veces lo hacemos de manera rigurosa y a veces el paciente no viene con un estudio y nosotros mismos también chequeamos. Claro, es que eso es, el Doppler es muy personal, o sea, la sonografía es muy personal, es muy de cada uno, ¿verdad? Y aunque hay unos criterios generales, hay unas cosas más específicas y mientras más especializada sea la rama de la medicina, pues es más, la tendencia es que el propio médico que te ve con sus ojos, mire, te haga el estudio, ¿no? No, es muy importante, porque además nosotros somos los que vamos con el paciente a quirófano. Claro. Entonces tú tienes que ir sabiendo realmente lo que hay y lo que tú estás viendo en ese paciente, no lo que alguien te dijo que podía tener. Entonces es muy importante que el cirujano vascular confirme con Doppler el diagnóstico. Exacto, muy bien. Y entonces, ¿qué trata un cirujano vascular? Es decir, uno va a ir a consulta allí porque, por ejemplo, dijiste varices, ¿no? Te dije varices. Entonces, si yo oigo cirugía vascular y varices, es que me van a operar las varices. No siempre. Ajá. No todas las insuficiencias venosas, por decirlo de alguna manera, se operan. Si el paciente tiene cordones venosos por fuera, venas varicosas, generalmente ya son pacientes que se tienen que operar. Pero no todos los pacientes son iguales y a lo mejor tú te encuentras un paciente que tiene muchas otras enfermedades, que ya es un paciente muy mayor, entonces tú le indicas sus medias de compresión y con eso lo vas controlando. Igual hay pacientes que no tienen ningún tipo de sintomatología y te llegan con un Doppler que dice que tiene muchísimas cosas, pues ahí tú valoras también si realmente el paciente amerita cirugía o no. No todo el que va a una consulta de cirugía vascular va a operarse. Exactamente. Acabamos de abrir una caja de Pandora en la cual te voy a hacer muchas preguntas. Las medias de compresión. Las medias, yo tengo las mías puestas. Qué bueno. Son súper importantes. Las medias de compresión, hay un momento de la vida, o sea, que es demasiado común, que se tienen que usar. Sí, mira, las medias de compresión, lo primero es que mientras más las uses, mejor, porque la puedes usar de carácter preventivo, como por ejemplo yo la uso de carácter preventivo porque tengo muchas horas de pie o muchas horas sentada en una consulta. Entonces se usan de esa manera. Ahora, el que tiene una enfermedad venosa, una insuficiencia venosa demostrada por Doppler, tiene que usar sus medias siempre. ¿Cuándo se quita la media? Cuando ya el paciente se opera. Si no, la media hay que seguirla usando. Justamente hoy vi yo una paciente hace un ratito que me decía, a mí me la indicaron por 3 meses. La media no se indica por 3 meses porque la enfermedad sigue. La media lo que hace es que controla la evolución de la enfermedad. Eso significa que controla que la enfermedad no siga avanzando, pero no cura la enfermedad. Entonces yo lo que siempre le explico al paciente, eso es como que tú tienes la barriga para afuera y te pone una faja. Mientras tú tienes tu faja puesta, tú no tienes barriga, pero en el momento que te quitas de la faja, la barriga sigue estando. Pues lo mismo con las medias. Si yo la uso, ella me controla mi insuficiencia venosa, pero en el momento en que yo me la quito, la enfermedad sigue estando. No se ha curado ni se cura con la media, simplemente se controla. Por eso el que tiene una indicación de usar media de compresión, tiene que usarla siempre. Claro. Entonces, aquí vamos con la otra pregunta. Hay gente que dice que no puede usar media de compresión porque no la soporta. Casi todo el mundo. Ajá. Entonces, ¿qué consejos da para esto? Hay muchos tipos de media y generalmente el que no soporta la media es porque no le está bien medida. Exacto. Okay. La media tiene que ser una prenda cómoda,
Tú te tienes que sentir bien con ella puesta y mejor cuando te la quitas. Tienes que sentir un alivio. Entonces, el médico generalmente indica el tipo de media, o sea, si es por la rodilla, si es al muslo o si es tipo panty, y el grado de presión, o sea, qué tanto me va a apretar esa media con una escala que nosotros tenemos, depende de la enfermedad de cada quien. Pues bien, yo te indico eso. Tú vas a la tienda y en la tienda te tienen que medir y tú tienes un size. Generalmente lo que pasa es que el size no es el correcto. Entonces eso es como que yo te diga, tú te tienes que comprar una blusa de scrubs azul marino, ¿verdad? Pero yo no te estoy manga corta. Yo no te estoy diciendo si es small, si es medium, si es large. Tú vas a la tienda y a lo mejor te dicen, sí, yo tengo una medium. Y tú dices, pero doctor, esa blusa que usted me mandó a mí no me sirve. Pero no es que no te sirve por la presión, sino porque te quedó pequeña. Entonces, mi consejo siempre es que cuando usted vaya a comprarse la media, se la mida. Ahí mismo en la tienda, déjeme medirme, a ver si yo me la puedo poner y si me siento cómoda. Si tú ves que te aprieta muchísimo, es que no es tu size. Pide uno más grande. Claro, porque hay medias, doctora, que no se las puede poner la gente si no le ayudan 2 personas más. Sí, eso no tiene por qué ser. Una media tú te la tienes que poder poner solo y además también venden calzadores que te ayudan a ponértela y obviamente, claro, hay una persona con artritis y tal, bueno, tiene sus condiciones, pero una persona que no tenga unas enfermedades y tal, se puede poner su media tranquilamente. ¿Qué pasa? Que vivimos en un país caliente y a la gente le da calor la media. Entonces, siempre tenemos ese tema. La media es una prenda que realmente tiene que ponértela. Es incómodo tener que ponértela todos los días, pero realmente ese es la única cosa que ha demostrado que frena la evolución de la enfermedad. Claro, y entonces viene otra pregunta relacionada tanto con el calor como con la media. ¿Se puede hacer deporte con las medias de compresión? Porque eso es una cosa que todo el mundo se quita las medias. No es necesario. Para insuficiencia venosa no es necesario. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos ejercicio estamos trabajando con el músculo de aquí de la pantorrilla, el gemelo, que la gente en República Dominicana le llama la batata. Exactamente. Bien, pues con la batata. Ese músculo es el que ayuda a bombear la sangre, actúa como si fuera una bomba hidráulica. Entonces hay que dejarlo en ese momento hacer su trabajo. En ese momento yo no necesito la media. La media yo la necesito ahora que estoy sentada, que no estoy agilizando mi músculo, para que la media ayude a que esa sangre suba. ¿Ok? Las medias de compresión se llaman compresión graduada porque tienen diferentes niveles de presión en diferentes sitios. Entonces la media aprieta más a nivel del tobillo y luego esa presión va decreciendo, o sea, se va haciendo menor la presión. Como la sangre es un líquido, tiene que subir. Si ella sube y aquí aprieta más que aquí, no baja, sino que se mantiene subiendo. Claro. Y así ese es el trabajo de la media. Entonces, cuando estamos haciendo ejercicio, el músculo es el que hace ese trabajo. Luego no hay por qué usar la media. Ahora bien, hay otra enfermedad que es el linfedema, que es del tejido linfático. En esos pacientes usamos otro tipo de media que no es la de insuficiencia venosa y esos pacientes sí los mandamos a caminar con la media. Pero es otro tipo de enfermedad. El que es por insuficiencia venosa, por varices, se la quita para hacer ejercicio. Exactamente. Eso es muy bueno porque uno ve gente con media y gente sin media haciendo ejercicio. Sí, por eso es muy importante preguntar, no todo el mundo es igual. Y a lo mejor tú dices, pero es que mi vecina camina con la media, pero es que a lo mejor tu vecina no tiene insuficiencia venosa, sino un linfedema y yo la mandé a ella a caminar con la media. Claro. Por eso siempre la enfermedad es individualizada. Y la media también, porque... Y la media porque la última pregunta que voy a hacer sobre la media es porque ya lo aclaro un poco, pero quiero que quede clarísimo. Las personas que te dicen, no compres la media porque yo me operé. No. Uy, eso es un desastre. Porque primero, entonces, la de la cirugía, que siempre esa la tienen. Cuando yo me operé me pusieron una media, yo te las doy. Esas medias que ponen en cirugía son las medias antiembólicas, que son las medias blancas típicas. Esas no son para insuficiencia venosa. Esas tienen otro grado de presión y pierden la presión a los 60 días. Esa no es una media de compresión graduada. Exactamente. Para insuficiencia venosa. Entonces, eso es un desastre. Luego está la que vino de Nueva York, que trajo una media y ya yo no la uso y tómala. Tampoco, porque cada quien tiene su medida, cada quien tiene su tipo de media, cada quien tiene su compresión y no todo el mundo es igual.
Claro. Entonces, amigas televidentes, sobre todo amigas, porque eso es muy de mujeres, ¿no? Los hombres también la usan, ¿eh? Hay hombres que todos la usamos, indicado. pero los hombres no usan la media que le presta el otro. No, los hombres no. Muy raro, muy raro. No, sirven las medias de compresión, se vencen, las de compresión no. Las medias para evitar los tromboembolismos se vencen. O sea que una media de su amiga que se operó hace 6 meses ya no sirve. Esa no le sirve. Y hay otra cosa muy importante sobre la media y sobre la vecina que te da la media. No todo el problema de circulación es venoso. Hay problemas arteriales en los que hay una falta de riego sanguíneo. A esas personas yo no les puedo poner medias. Entonces, bueno, depende del caso. Pero nunca use una media que le diga sin consultar primero a un cirujano vascular. Porque a lo mejor usted lo que está haciendo es empeorando una enfermedad. Porque la gente te dice, yo sufro de circulación, pero la circulación son tantas cosas. Pueden ser venas, pueden ser arterias, pueden ser linfáticos, puede ser combinado. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Exacto. ¿Y qué prevenimos nosotros con las medias? O sea, ¿qué estamos previniendo pues, si la usamos profilácticamente? Importantísima esa pregunta. Las medias, cuando hay una insuficiencia venosa, hay 2 complicaciones principales. Una es la trombosis. ¿Por qué? Porque esa sangre no está fluyendo como debe y va irritando y dañando esa vena, y eso es uno de los predisponentes para la formación de coágulos. Y la otra es la hipertensión venosa en las piernas que producen las úlceras a largo plazo. Entonces, las medias se usan para prevenir, o sea, para que la enfermedad avance hasta llegar a esas 2 complicaciones, que son la trombosis y la úlcera venosa. Excelente. Y no son curativas, o sea, no que una persona solo usando medias no se cura de la insuficiencia venosa ni arterial. No se cura, es para evitar que evolucione la enfermedad. Mientras tú las tienes puestas, tú estás controlado. Pero si me la dejaste de usar, estamos en el mismo punto que empezamos. Exacto. Eso es súper importante porque eso es, pero yo la usé 6 meses. Bueno, pero es que la enfermedad sigue ahí. Claro, entonces todo esto es muy importante porque la gente da muchas cosas por supuesto y realmente no sabe por qué está usando las cosas. Claro. Y es muy bueno, claro, si usted va a un cirujano vascular, él se lo explica, pero mucha gente no va. Yo he visto mucha gente que pide las medias por Amazon, por las tiendas estas virtuales y no sé qué pide. Sí, no sabes qué pide. Incluso sabiendo lo que pides a veces no te llega. Porque yo he pedido de esa de profiláctica, compresión 1 a la rodilla para tú ponerte con él y me llega otra cosa. Y tú dices, pero esta media no tiene presión. Claro. Entonces, aquí hay muchas tiendas especializadas. No hay necesidad de estar pidiendo por Amazon para que te salga 2 pesos menos. Exactamente. Ajá, entonces me metió un tema del que voy a abrir otra ventana, que es la trombosis, ¿no? Que es el miedo que todos tenemos de los miembros inferiores, por el cual nos mandan a levantar en los aviones cuando son largos, cuando el sedentarismo, ahora hasta los relojes nos avisan que hemos estado mucho tiempo sentados, que hay que pararse tal, ¿no? Y entonces la solución que piensan muchos es empezarse a tomar una aspirina o empezarse a tomar un anticoagulante que se toma la tía, la abuela, para evitar que se formen trombos en las piernas. Terrible, terrible. Entonces, ¿qué nos puedes decir de esto? Porque yo creo que es un uso, sobre todo lo de la aspirina, es un uso que se abusa de esto. Sí, la aspirina es más para riesgo cardiovascular, ¿ok? Más para un riesgo arterial. La trombosis venosa se trata con anticoagulantes cuando ocurre. Exacto. Pero los anticoagulantes no se toman de manera profiláctica, de manera normal, para evitar trombosis, porque tienen muchos efectos secundarios. Entonces, en un paciente que no te ha hecho una trombosis, tú le das anticoagulantes y te hace un sangrado, se puede morir de un sangrado gastrointestinal. Un paciente sin haber tenido la enfermedad. Entonces, hay que tener mucho cuidado con los anticoagulantes y con las pruebas que se piden y con las medicaciones que se están dando. Ahora se puso muy de moda, que era lo que te comentaba, lo del dímero D. Sí. El dímero D es una prueba que siempre hemos manejado los vasculares, pero se puso muy de moda en el COVID, porque cuando salió el COVID,
era uno de las 5 pruebas que se hacían que te daba un pronóstico de que podías hacer coagulación intravascular. Entonces, a esos pacientes que tenían COVID positivo y que tenían esos 5 factores, que uno era el dímero D, el LDH, el hierro, no me acuerdo. Sí. Eran 5 factores. Sí, eran 5 factores. Paciente con COVID y esos 5 factores positivos se anticoagulaban por 15 días. ¿Ok? Bueno. Porque tenían ese riesgo de hacer esa... Bueno, pues a partir de ahí, a todo el que tiene un dímero D elevado, me lo anticoagulan. Y además no por 3 meses, no por 15 días. Te lo dejan anticoagular. Sí, o sea... Entonces, yo he luchado mucho con eso, y cuando tú le explicas a un paciente que no tiene que estar anticoagulado, la gente hasta lo duda. Porque dice, pero es que a mí me dice, pero yo tengo el dímero D alto. Sí, pero el dímero D es muy inespecífico. Es una prueba muy sensible, que significa que se eleva por cualquier cosa, pero es muy inespecífica. No significa que tú tengas coágulos exactamente. Ahora, yo un paciente que tiene una clínica, o sea, tiene síntomas de que me puede tener una trombosis y le hago un dímero D y está elevado, pues entonces le tengo que hacer un Doppler y descartar que tenga coágulos. Si no tiene coágulos, tampoco anticoagulo. El dímero D como prueba no se anticoagula porque el dímero D no produce trombos. Es una prueba reactiva. Si hay trombos, ella se eleva. Como si te diste un golpe, ella se eleva. Como si estás en estrés, ella se eleva. Como si estás embarazada, se eleva. Entonces, si te acaban de operar, se eleva. Si tienes una infección, se eleva. Entonces, son muchas cosas que la pueden elevar. Y eso es muy importante porque ahora todo el mundo, y a las embarazadas sobre todo, las embarazadas las anticoagulan desde que tienen el dímero D alto y se pasan el embarazo entero anticoagulándolas. Y con el riesgo que eso supone para el niño. O sea, y eso no es necesario. Imagínate tú. Bueno, espero que sobre todo los médicos que están viendo este programa, por favor, pongan atención y no anticoagulen con el dímero D elevado exclusivamente. Hay muchas otras cosas que se evalúan, ¿no? Y que son mucho más directas al diagnóstico que el dímero D, ¿no? Entonces, Elsa, ahora vamos a otro tema de vascular que es de dominio público, ¿no? La gente no sabe distinguir cuando tiene las piernas cansadas. Hay pacientes que me llegan a la consulta, doctor, a mí se me cansan las piernas, yo no sé si es generalmente puede ser algo por producto del sedentarismo o podemos estar frente a una claudicación intermitente. Entonces yo quiero que nos expliques un poquito cómo se puede diferenciar, o sea, porque a la gente con los años se sienten, ¿no? Las piernas le pesan, se creen que están enfermos y a lo mejor es que les hace falta movilidad, ¿no? Tú hay muchísimas cosas con el dolor de las piernas. Exacto. Todo el paciente que llega a vascular generalmente llega por dolor en las piernas. Entonces hay que distinguir qué tipo de dolor es. Ya eso sí está bien que lo hagamos nosotros, claro, porque podemos evitar que enfermedades pasen desapercibidas. Pero nosotros vemos muchos pacientes con enfermedades de la columna, muchos pacientes con hernias discales que le duelen las piernas por las hernias que tienen. Entonces te dicen, no, es que no me duele aquí atrás, me duele aquí abajo. Bueno, pero es que el nervio sale de aquí y llega hasta abajo. Entonces hay que descartar que no sea algo a nivel lumbar, que no sea una ciática. Luego está la insuficiencia venosa, que te da esa sensación como de pesadez y cansancio en las piernas. ¿Qué haces? Pues le haces un Doppler y confirmas que la tenga o no la tenga. Luego está la claudicación intermitente, que ya eso es por falta de sangre. Eso es porque las arterias están tapadas. Entonces, eso es muy típico porque el paciente empieza a caminar bien, no le duele nada y de repente le da un dolor muy fuerte ahí mismo en la pantorrilla, que muchos describen como si lo mordiera un perro. O sea, es como un dolor punzante rápido, agudo, y el paciente tiene que pararse, no puede seguir caminando. Entonces, cuando se para y descansa un poquito, la sangre vuelve a circular y el paciente puede volver a caminar. Eso es lo que se llama claudicación intermitente. Claudicación significa que el paciente claudica, que no puede moverse más. Intermitente por eso, porque cuando tú descansas, el dolor mejora y tú puedes seguir caminando hasta que los metros que sea que te paras otra vez. Exacto, o sea que es muy distinto
a sentir como las piernas cansadas. Eso es un dolor muy específico. Esto es un dolor muy específico. Las piernas cansadas son eso, piernas cansadas. Cuando es por insuficiencia venosa, generalmente suele ser al final de la tarde. ¿Por qué? Porque ya llevo muchas horas de pie o sentada. Cuando amanece, el paciente está muy bien, no le duele nada cuando está acostado. Pero cuando está acostado, la sangre no está bajando, va lineal. Entonces es típico que el paciente no le duela cuando está acostado ni cuando se levanta, sino como a las 4, 5, 6, 7 de la tarde, que ahí dice, es que tengo como una pesadez, a veces una sensación de calor, hormigueo. Se diferencia del dolor de la columna, que generalmente duele cuando el paciente está acostado. Claro. Te dice, me duele, me tengo que parar, se me encogen los pies cuando estoy acostado. Ese suele ser más de columna. Excelente, ¿no? Y por último, para cerrar, porque a mí se me pasó esto muy rápido, la verdad, pero todo hinchazón en los tobillos, en las piernas, es insuficiencia vascular. Venosa, no, claro que no. Pueden ser 1000 cosas, pueden ser problemas del corazón, pueden ser medicamentosas, algunos medicamentos hinchan las piernas, puede ser reumático, puede ser una enfermedad reumatológica, puede ser que infla las articulaciones, pueden ser muchísimas cosas. Exactamente. Pueden ser problemas renales. Claro, entonces amigos televidentes, cuando a ustedes se le hinchan los tobillos o se le hinchan los pies o ya no les cabe el zapato al final de la tarde, no siempre es problema de circulación, que es lo que dice todo el mundo. Sí. Y si usted cree que tiene problema de circulación, vaya a un cirujano vascular, que se le va a decir claramente si lo tiene o no en una o muy poquitas consultas, ¿no? Entonces, de verdad que vale la pena. Yo se los digo, yo como médico general es una de las partes donde yo no me meto. O sea, yo cuando alguien me dice, tengo las piernas cansadas, se me están hinchando las piernas, y más gente como uno que tiene sobrepeso, entonces más todavía tengo que ir al cirujano vascular porque tengo más factores predisponentes para eso, ¿no? Y ustedes dirán, bueno, pero es que muy poca gente. No, hay mucha gente mayor que tiene muchas consecuencias de no haber ido a tratarse, a estudiarse las venas y las arterias de los miembros inferiores sobre todo, y tienen muchos problemas después en la tercera edad. Sí, claro. Entonces, que además muchas veces son que ya no tienen solución, sino que debemos paliarlo, ¿no? Entonces, Elsa, yo o sea, estoy muy contento porque creo que hemos aclarado muchísimas dudas. Sí, eso es muy importante. A la comunidad sobre esta especialidad. Y les invito a todos a ir al menos una vez después de los 40 años a una consulta de cirugía vascular, aunque los médicos no lo remitan. Porque es importante saber cómo están las venas, porque ustedes a veces ni siquiera se ve, pero hay inicios de insuficiencia venosa y se puede fácilmente evitar y mejorar. Claro que sí. Elsa, muchísimas gracias. Te esperamos por aquí muy pronto. Tú sabes que tú eres de las invitadas de honor de este programa, ¿no? Gracias. Y ustedes, amigos televidentes, no se vayan, que seguimos con más de Viva Mejor para todos ustedes después de estos comerciales. En Simmons desarrollamos la tecnología de resortes embolsados individualmente que brinda soporte y adaptabilidad para cada posición al dormir, aislando la transferencia de movimiento. Quienes buscan lo mejor, eligen Beauty Rest. Colchones Simmons. Soñamos contigo. Bienvenidos al concepto del CCS-RP. ¿De qué se trata? Clínica de Cirugía de Catarata y Refractiva, cirugía especializada. Es un concepto que en Estados Unidos de Norteamérica y en Europa y en algunos países de América del Sur se acostumbra a crear una clínica subespecializada en un tema. En este caso, la operación más común y frecuente que hacemos, que es la cirugía de catarata.